Buenas tardes, Auxi. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, Sí, Auxi, se le escucha. Ya, gracias. Más antes estaba hablando solito. Ya, lo que les decía era de que ya vamos a entrar a la parte de grupos funcionales primeramente en nuestra primera clase. Ya el Inge me ha dicho que hoy día avance nomenclatura. Entonces vamos a ver en este primer periodo nomenclatura. Ya, en esta primera hora vamos a ver nomenclatura. Primero vamos a empezar con los grupos funcionales. Entonces, los grupos funcionales que vamos a alcanzar a ver nosotros este primer parcial es alcanos, alquenos y alquinos. Esos son los tres que vamos a lograr ver. ¿Listo? En total vamos a ver hidrocarburos prácticamente. Recuerden que un grupo funcional es una organización o es una reunión o un grupo de átomos que le confieren una característica especial a las moléculas. Ya eso es un grupo funcional. En el caso de los alcanos, el grupo funcional en realidad no es que tiene un grupo funcional, sino que tiene una característica en que todos los enlaces son sencillos. Ya en el caso de los alquenos, el grupo funcional vendría a ser el doble enlace. Y en el caso de los alquinos, el grupo funcional vendría a ser el triple enlace. ¿Por qué es este grupo funcional? Porque en ese lugar, en esa posición de la molécula, se puede haber bastantes reacciones, es una parte que puede reaccionar a otros reactivos, por así decirlo. Ya por eso se llama grupo funcional. Entonces, en todas las moléculas que vayamos a ver, el grupo funcional es muy importante reconocerlo y también hay que saber nombrarlo. ¿Ya? Después vamos a ver los alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, eso ya corresponde a orgánica 2, ésteres, aminas y amidas. ¿Listo? Pero las bases para todo lo que es orgánica 2 lo tenemos que ver ahora, en orgánica 1. ¿Ya? Dentro de la nomenclatura, se los voy a mostrar por acá abajito. Fíjense que ere significa radical. Siempre que ustedes vean ere en cualquier molécula, significa radical. ¿Ya? OH significa oxidrilo, el grupo oxidrilo. NH, grupo amida, y NH2, grupo amino. Pero eso ya, como les había dicho, ya corresponde a orgánica 2. Entonces, no se olviden que ere significa un radical. Y ahorita vamos a ver qué son los radicales. ¿Ya? Entonces, continuaremos. Dentro de los radicales, déjenme poner mi puntero láser. Ahí está. Dentro de los radicales, podemos identificar estas cadenas. ¿Listo? Un radical libre, como lo dice en la diapositiva, se define como una molécula o átomo hidrocarbonado que contiene uno o más electrones no apareados. ¿Ya? Entonces, estos pueden unirse a cualquier estructura. ¿De acuerdo? El nombre de este radical, el que vemos acá, cuando tiene un solo átomo de carbono, se va a llamar metilo. Cuando no es un radical, se llama metano, ¿recuerdan? Metano, pero cuando ya es un radical, se llama metilo. Después, cuando ya vamos a tener dos átomos de carbono, cuando ya sea su forma radical, se va a llamar etilo. Y así lo mismo para el propilo, el butilo y el pentilo, sus formas radicales, ¿no? Entonces, estos también, como habíamos visto, se pueden representar como una letra R simplemente. Ponen una R y eso significa uno de esos radicales. ¿De acuerdo? Esos son los radicales entonces. Después tenemos los hidrocarburos alifáticos. Dentro de los hidrocarburos alifáticos, como ya les había dicho, tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos y también entran los cicloalcanos. Los alcanos son los enlaces sencillos. Esta es su fórmula general. Anótense bien, su fórmula general. CnH2n más 2.
¿sí? Ahora haremos la prueba, por ejemplo, para el butano. ¿Cuántos carbonos tiene el butano? Tiene 4 carbonos, ¿verdad? 4. 4 carbonos. Entonces, si le agregamos a la formulita de acá, 2 por 4, 8, más 2, 10. Su fórmula general del butano sería C4H10. ¿Se dan cuenta? Y su respectiva terminación, ¿ya? Para los alquenos, lo mismo. ¿No ve? Para los alquenos, lo mismo. Ya habíamos dicho que tiene que tener por lo menos un doble enlace. Puede tener más de un doble enlace. Y su fórmula general va a ser CnH2n. ¿Ya? ¿Por qué en el hidrógeno 2N? Simplemente por el doble enlace. Ese doble enlace ya no deja que se tengan dos hidrógenos. Ahí se pierden dos hidrógenos por cada doble enlace. Recuerden eso. Cada doble enlace hace que se pierdan dos hidrógenos. Por eso en su fórmula general es esta. ¿Ya? Esta fórmula general entonces solamente va a ser para un doble enlace. ¿Se dan cuenta? Si hubiera otro doble enlace, o sea, si hubiera dos dobles enlaces, ya sería CnH2n menos 2. ¿Listo? La terminación va a ser eno, ¿ya? Para los alquenos. Y luego tenemos los alquinos. Estos al menos igual deben tener un triple enlace, pues pueden tener más de un triple enlace. La fórmula general de los alquinos va a ser CnH2n menos 2. Fíjense eso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la fórmula de los alquinos. ¿Por qué de los alcanos, fíjense, en los hidrógenos es 2n más 2, en los alquinos 2n menos 2? ¿Cuánto es la diferencia de más 2 a menos 2? Es 4, ¿no ve? Entonces quiere decir que el triple enlace hace que se pierdan 4 hidrógenos. ¿Sí? Un doble enlace se pierden dos hidrógenos. En un triple enlace se pierden 4 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos esa parte. Y en el caso de los cicloalcanos, fíjese su fórmula general, que es la misma que de los alquenos. ¿Sí? La fórmula general de los cicloalcanos es la misma, CnH2n. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque al unirlos, al formar un anillo, al formar un ciclo, se van a perder dos hidrógenos. ¿Se dan cuenta? Por eso es su misma fórmula. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo bien en cuenta, al menos para resolver los problemas, porque a veces les pueden dar una fórmula general, y ustedes para saber cuál es, puede ser a la vez alqueno, o puede ser un ciclo, o puede ser un alquino, o puede ser un alqueno que tenga dos, o sea, que sean dos dobles enlaces, ¿se dan cuenta? Eso ya depende de otras condiciones que les vaya a dar el problema, ¿ya? En cuanto a los prefijos y sufijos, van a depender del número de átomos de carbono. Esto ya lo saben seguramente, lo han debido ver antes, pero lo vamos a repasar de manera rápida. Con un átomo de carbono, el prefijo es met, ya lo saben. Su fórmula semi-desarrollada es esta, ¿no ve? CH4. El nombre va a ser metano. Con dos átomos de carbono, el prefijo va a ser et. Su fórmula semi-desarrollada es la que tenemos acá, y el nombre va a ser etano, ¿verdad? Etano con la terminación A. ¿Ya? Con 3 sería propano, con 4 sería butano, con 5 pentano. ¿Se dan cuenta? Fíjense que todos son lineales, todos son rectos, ¿no ve? No hay aquí una ramificación, ¿se dan cuenta? Eso también es muy importante. ¿Hasta acá tienen preguntas? ¿Alguna duda, chicos? Oxi, ese nombre de alifáticos, ¿de dónde viene? Hidrocarburos alifáticos proviene del mm, este, carbono hidrógeno. Mm, Hay dos tipos de hidrocarburos, alifáticos y aromáticos. Los alifáticos vendrían a diferenciarse de los aromáticos porque por el olor, creo que es por el olor, o sea, ahorita no me acuerdo muy bien, pero los aromáticos tienen un olor a tipo muy característico, mientras que los alifáticos generalmente, como son hidrocarburos, butano, metano, otro tipo. Por ejemplo, el petróleo es un conglomerado de hidrocarburos. Entonces, es en tanto a las características que veían los antiguos, ¿no? Entonces, por ahí va esa cuestión. Es una cuestión
a sus características físicas más que todo. ¿Tienen otro nombre, Auxi? Hidrocarburos alifáticos, la verdad es que, a ver, hidrocarburos alifáticos. No, 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 no. grano. ¿Cuánto ver cómo me he pasado de entrar? Me he pasado sin hojas. Silencien sus micrófonos. Los hidrocarburos alifáticos es todo el grupo que ven acá, alqueno, alquino, alquino y ciclos, ¿ya? Eso se va a dividir, como ya les había dicho, aromáticos y alifáticos. Entonces, está bien, ¿no? ¿O estoy yendo muy rápido? Si estoy yendo muy rápido, díganme, ¿ya, chicos? A ver, vamos a la siguiente diapo. Ya vamos a entrar a los nombres UPAC, ¿ya? Recuerden que la UPAC es la Asociación de Química Aplicada, unida, algo así, la Unión de Química Aplicada. Por ahí va la cuestión. Entonces ellos han descrito que debe haber un nombre, ¿no?, para cada compuesto, para que todos, o sea, como si fuera un lenguaje universal, ¿no ve? En todos lados del mundo van a tener el mismo nombre. Entonces de eso se encarga la UPAC. Entonces tenemos que saber sí o sí nombrarlo, porque no hay otra forma de que podamos comunicarnos, por ejemplo, con alguien de China, ¿no? Entonces ellos igual manejan la UPAC, o alguien de Estados Unidos maneja la UPAC. Entonces, muy importante saber. Entre las reglas que se tienen en la UPAC, seguramente igual ya lo han visto, pero lo más importante es que se identifique la cadena más larga, como lo vemos acá, ¿sí? Para nombrar un hidrocarburo. Ven, este es un hidrocarburo de puros alcanos, perdón, es un alcano, ¿verdad? Puros enlaces sencillos, por lo tanto es un hidrocarburo alifático alcano, ¿de acuerdo? Vemos que tiene distintas ramificaciones, no es uno lineal, ¿no? Antes habíamos visto todos lineales, ya este tiene ramificaciones por todo lado. Entonces, para poder nombrarlo hay que seguir una serie de reglas, porque ustedes saben que en la química orgánica hay millones y millones de compuestos que se pueden formar. Entonces, sí o sí, había que establecer un sistema. ¿Ya? Entonces, en este sistema UPAC, lo primero que se hace es la cadena más larga, que en este caso sería la que está marcada acá, ¿sí? Debemos escoger esta cadena nosotros y como siguiente paso debemos identificar los sustituyentes. Fíjense, este es un sustituyente metil. Acá abajo tenemos otro sustituyente metil, por acá otro sustituyente metil y por este lado, están viendo mi infrarrojo, tenemos un sustituyente propil, ¿de acuerdo? Ahora, para empezar a nombrarlo, tenemos que identificar primero el número, ¿no ve? ¿Por dónde vamos a numerar? Hay que numerar siempre por el carbono más cercano a un sustituyente. En este caso vamos a empezar a nombrarlo, según lo que vemos en este ejemplo, vendría a ser por el tercero de acá. ¿Por qué? Porque tiene dos sustituyentes, mientras que el tercero por este otro lado, a ver, voy a sacar mi lapicito ya. Si entramos por este lado, tenemos acá dos sustituyentes metil. Si entramos por este lado, tenemos en el tercer carbono un solo sustituyente metil. Entonces vamos a numerar de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos identificado la numeración, ya podemos nombrarlo. Aquí dice, ¿no? Numere los carbonos, tal cual lo que hemos dicho ahorita. ¿Ya? Por eso ahorita lo está desdoblando. ¿Se dan cuenta? Lo está desdoblando ahí, pero es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a identificar, o este es otro. Pucha. No, es el mismo, pues. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es otro. Este es otro ejemplo. Fíjense. Vamos a identificar la cadena más larga que vendría a ser esta. Esta es la cadena más larga. ¿Ya? Esta es la cadena más larga. Después se va a identificar los grupos, ¿no? Este es un grupo metil. Este es un grupo etil, ¿no ve? Etil. Y este es otro grupo metil. Luego vamos a numerar. Vamos a numerar por el carbono más cercano a un sustituyente, que sería de izquierda a derecha, ¿no? Esa sería la numeración. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí ya la podemos empezar a nombrar. ¿Ya? Aquí tampoco me aparece el nombre, pero a ver, lo vamos a hacer rapidito. Lo vamos a hacer rapidito el nombre.
Este sustituyente se llama etil, ¿sí? Este sustituyente se llama metil y este también es metil. Entonces, a la hora de nombrarlo, ¿cuál viene antes? En orden alfabético, primero va a venir el etil, ¿no ve? Entonces va a ser 3-etil, 2,6 dimetil, heptano. ¿Listo? 3-etil, 2,6 dimetil, heptano. Ese sería el nombre de nuestro hidrocarburo. Oxy, una pregunta. Dime. Si tomamos la cadena, hay que tomar la cadena larga, ¿verdad? Y, pero si tomamos desde donde está el carbono 3 para abajo, desde el 7 hasta el 3 y luego dobla Ya. abajo. Ya, te entendí. Daría a ver, si vos dices, si entramos desde acá, ¿no ves? Desde el 7 por acá y nos venimos por aquí abajo. Entonces, en ese caso, fíjate que es el mismo tamaño de la cadena, ¿no ves? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería el mismo tamaño efectivamente, pero fíjate esa ramificación que se está formando. Ya vendría a ser un propil, ¿verdad? Un propil que se estaría formando acá. En todo caso, no sería un propil, sino también sería una ramificación secundaria. Fíjate, esta sería una ramificación secundaria. ¿No veo? A ver, te lo voy a marcar. Esta sería una ramificación secundaria. ¿No ves? En todo caso, el nombre sería, a ver, 3, 1 metil etil sería el nombre, una ramificación secundaria. En ese caso, cuando tienes esas dos opciones, vos tienes que escoger la más sencilla. ¿Ya? Por eso es que se escoge esa ramificación, porque esa te va a dar sustituyentes sencillos, mientras que el otro te va a dar este sustituyente secundario. ¿Listo? Entonces, todo se basa en la jerarquía en la UPAC. ¿Ya? Está bien, gracias, Oxy. Entonces, vamos Oxy, con... pero Sí, dime. ese último ejemplo que ha dado el compañero también sería correcto, ¿verdad? No, como les digo, hay que tener un solo lenguaje. ¿Ya? Entonces, tenemos que definir un solo nombre. Cada compuesto tiene un solo nombre, donde la jerarquía es lo que va a dominar. Como les decía, si elegimos el ejemplo, el que nos ha dado el compañero, esa forma, vamos a tener un sustituyente isopropil o uno secundario, como les había dicho. Entonces, no es correcto darle por ese lado mientras haya uno más sencillo. Entonces, el que yo he escrito ahorita, ese sería el correcto, el más sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente. Ahora, como ya habíamos visto más antes, ¿no? Los nombres de los grupos alquilo. Aquí ya está un pequeño resumen, ¿no? ¿Por qué este se llama metilo, por ejemplo? Fíjense. ¿Por qué se lo ha puesto metilo? Porque está solito. No está en la cadena. Cuando está en la cadena, ya es metil. Cuando está solito, metilo, ¿ya? Pero hagan de cuenta que es un metil nada más, ¿no? Un metil, por acá tenemos un etil, un N-propil, ¿se dan cuenta? Cuando es una cadena, también se lo puede llamar N. Ese sufijo N, perdón, ese prefijo significa que es una cadena lineal. ¿Listo? Y luego tenemos también el N-butilo o el N-butil, que significa que es una cadena lineal también, ¿ya? Ahora, aparte de estos grupos metilo, fíjense estos otros grupos metilo, que también lo han debido ver o lo van a ver sí o sí. Todos estos grupos metilo aparecen en la química orgánica. Ya, por ejemplo, este isobutilo, fíjense la forma que tiene este isobutilo. ¿Sí? Fíjense dónde está el enlace y fíjense dónde está el sustituyente metil. Este es un isobutilo. ¿Cómo sería un isopentilo? ¿Cómo sería un isopentilo? El isopentilo simplemente se le agrega acá un CH2. ¿Se dan cuenta? Y este ya sería un isopentilo. ¿Cómo sería un isoexilo? Un isoexilo se le agrega otro CH2 y este sería un isoexilo. ¿Se dan cuenta? Esos son esa familia de los iso cuando son sustituyentes. ¿Listo? Fíjense, ahí tienen el isobutilo. Si lo aumentan uno sería isopentilo. Uno más, isoexilo. Fíjense, esta es la característica. Este grupo metil se encuentra en el penúltimo átomo de carbono.
¿Ya? Esos son los isos. Isobutilo, isopentilo, oxilo y etcétera, etcétera. También podríamos tener en ese mismo entendido el isopropilo, ¿no? Fíjense, este es el isopropilo, el que está aquí abajo. Este es el isopropilo. Básicamente sería lo siguiente, ¿no? Este es el isopropilo. Visto desde otra forma. A ver, no puedo escribir muy bien, la verdad, con mi mouse. Pero voy a intentarlo, ¿ya? Ahí está. Este sería el isopropilo, ¿no ve? Es lo mismo que el que está aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Simplemente está, uno de los enlaces está recto y el otro está hacia arriba. ¿No ve? Es lo mismo. Este es el isopropilo y este es el isopropilo también. ¿Ya? Isopropilo se llama. ¿Listo? También podríamos ver otro tipo. Fíjense, el sec-butilo. Este sec-butilo es un sustituyente, es un radical, ¿no ve? Pero ¿cuál es esta característica del sec-butilo? Es de que el carbono, fíjense, el carbono que está unido a la cadena o el carbono que está como radical, ¿no ve? Que sería este. Sí, fíjense el enlace que está suelto. Ese carbono es secundario. ¿Qué significa un carbono secundario? Un carbono que está unido a dos átomos de carbono. ¿Ya? Este carbono está unido a un átomo de carbono por aquí y al otro lado con otro átomo de carbono. Entonces es un carbono secundario. ¿De acuerdo? Entonces cuando nuestro carbono es secundario, el prefijo va a ser sec. Por eso se llama sec-butilo. ¿Ya? Otra forma de ver a los sec-butilos que para mí es más fácil, yo lo veo de esta forma. Miren, acá. Aquí va a estar el grupo CH3. ¿Ya? Y aquí va a estar un átomo de carbono, aquí el otro. Y ahí nomás. Entonces, fíjense, este es el grupo sec-butilo. Fíjense que el metil está en el primer átomo de carbono. En los isos, el metil estaba en el penúltimo, pero en los sec, el metil está en el mismo átomo de carbono que va enlazado. Esos son los sec-butilos. Fíjense, ¿cómo se llama? Sec-butilo, ¿no ve? Este se llama sec-butilo porque tiene 4 átomos de carbono, sec-butilo. Si le agrego uno más aquí, este va a ser sec-pentilo. ¿Se dan cuenta? Uno más, sec-exilo. Uno más, sec-heptilo. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente. ¿Ya? Esos son los sec, entonces. Después tenemos los tert, o terc, o ter simplemente. Ya se lo puede llamar de cualquiera de esas formas. Entonces, ahora los ter, fíjense que son terciarios, ¿no ve? Son terciarios. Aquí abajito lo voy a escribir nuevamente a los ter. No estoy escribiendo los hidrógenos por si acaso. Entonces, fíjense este ter-butilo. Ahí está el terbutilo. ¿No ve? Este es el terbutilo. Ahora aquí obviamente puede estar una cadena más larga, ¿no? Pero esto es lo que importa ahorita, el sustituyente. Este es el terbutilo. Fíjense que el carbono, átomo de carbono que está enlazado o que tiene los dos electrones, ¿no? O de otra forma, que tiene el enlace suelto, ese carbono es terciario, ¿se dan cuenta? Ese carbono tiene 3 átomos de carbonos, por eso es terciario. ¿Ya? Este es vuelvo a repetir, terbutilo porque tiene 4 átomos de carbono. Ahora, si voy agregando aquí, ese va a ser terpentilo, ¿no ve? Este va a ser el terexilo y el siguiente el terheptilo, ¿se dan cuenta? De esa forma se tienen que formar estos sustituyentes, este tipo de ramificaciones, ¿ya? Esto es una nomenclatura común, una nomenclatura antigua, así se lo nombraba. ¿Ya? Pero hasta ahora se lo sigue manejando, por eso es que lo tenemos que aprender también. Ya, a ver, espero que me hayan entendido esta parte. No sé si tienen dudas. ¿Está claro, chicos y chicas? Ya, entonces yo creo que está más o menos claro, ¿no? Tal vez, Oxy, sí, dime. no comprendo muy bien la diferencia entre el isopropilo y el secbutilo. El terbutilo sí está claro. Ya, me dices entre el isopropilo y Secbutilo. entre el iso y el sec. Ya, a ver, como está escrito acá en la diapositiva, no está muy claro.
pero tú fíjate lo que he hecho acá. Tenemos 10 minutos para nuestra cuestión. A ver, te voy a intentar explicar rapidito. Fíjate lo que voy a marcar ahorita con mi puntero láser. ¿Ves esto de acá? Este es el iso, ¿no ve? En el caso del iso propilo, por ejemplo, no hay sec propilo, porque el sec propilo sería lo mismo que el isobutilo, perdón, que el isopropilo. Entonces ahí es que se nombra el isopropilo siempre, no hay el sec, ¿ya? Ojo con eso, no hay el sec propilo, sino solamente el isopropilo. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? Esa diferencia la vamos a apreciar no en el isopropilo porque ya te había dicho que son iguales, ¿no ve? Pero el que domina es el isopropilo, así se llama. ¿Dónde vamos a ver esa diferencia? En el sec, en el butilo vamos a ver. Ahorita te voy a mostrar esa diferencia. Voy a borrar esto, ¿ya? Fíjate que aquí tenemos el sec butilo, ¿no ve? Mira, tiene 4 átomos de carbono. Este sería el sec butilo. ¿Cuál sería la diferencia con el isopropilo? Simplemente que el átomo de carbono esté aquí. Si el átomo de carbono está en el penúltimo, este ya es un isobutilo. Si el átomo de carbono está en el átomo de carbono enlazado, es un sec-butilo. ¿Ya? Y lo mismo aplica con un pentilo, o con un sec-pentilo, o con un isopentilo. Todo parte de este átomo de carbono. Si está en el penúltimo átomo de carbono, como está acá, es un iso. Pero si está en el átomo de carbono que va enlazado, es decir, que sea este un carbono secundario, entonces un sec, ¿ya? Pero como les había dicho, cuando tiene 3 carbonos, no hay una forma de diferenciar, entonces sí o sí se lo llama isopropilo, ¿ya? Isopropilo. Entonces, continuaremos. No nos va a alcanzar esta parte. Ya, esto es lo que les había dicho. Por ejemplo, en los grupos propilo, aquí tenemos un propano. Si le quitamos este hidrógeno, ¿cómo se va a llamar este? Propilo o N-propilo. ¿Sí? Es un carbono primario, ¿no ve? Es un carbono primario. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tomamos el mismo propano, pero le quitamos este hidrógeno, un hidrógeno del centro? ¿Sí? Este ya va a ser un isopropilo, ¿se dan cuenta? Es el mismo que tenemos acá, lo que estoy marcando ahorita. Esto habíamos dicho que es el isopropilo. Si lo voy a hacer con otro color. Si esta ramificación lo traemos hacia acá, ¿sí? Lo vamos a doblar, ¿no ve? Vamos a obtener este, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Entonces este va a ser el isopropilo. Fíjense que es un carbono secundario. Estamos remarcando eso, carbono secundario, porque está unido a 2 átomos de carbono. Mientras que este es un carbono primario. Carbono primario porque está unido a un solo átomo de carbono. ¿Ya? Las diferencias. En el caso del butilo, fíjense, aquí tenemos el butano, pero le quitamos este hidrógeno. Entonces este ya sería el N-butilo, ¿sí? Carbono primario, ¿ya? Acá tenemos el butano también, le quitamos este hidrógeno, entonces vamos a tener un carbono secundario, ¿sí? Secundario, por lo tanto va a ser el sec-butilo. Otra forma de ver este sec-butilo, como ya les había dicho, es así, ¿no? Ese se va a ver hacia arriba y estos dos van a venir así. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, ¿no ve? Estos 2 átomos de carbono son estos de acá. Este átomo de carbono lo he pasado arriba y tenemos esto. Simplemente estamos viendo desde otra óptica, pero es lo mismo que habíamos visto más antes. ¿Recuerdan? Este era el sec-butilo, ¿no ve? Sec-butilo. Fíjense que el carbono es secundario. En los grupos isobutilo, como lo vemos acá, fíjense que aquí tendríamos el isobutilo como tal. Si le quitamos el hidrógeno, perdón, sería el isobutano. Si le quitamos el hidrógeno, sería el isobutilo. ¿Ya? Es lo mismo que habíamos visto más antes, ¿no ve? El carbono que tenemos acá, otro carbono, y fíjense este carbono acá. ¿Cómo se llama este? Isobutilo, ¿no ve? Es lo mismo que está acá. ¿Se dan cuenta? Simplemente está más desarrollado el isobutilo. Fíjense, es lo mismo. No puedo escribir muy bien con el mouse, así que me van a disculpar mi letra ya, por favor. Y veremos cuál es esa diferencia con el terbutilo. ¿Sí? En el terbutilo lo mismo, ¿no ve? Aquí tenemos, este muere, este hidrógeno se va. Entonces lo que tenemos acá, ahí no veo mi puntero, es lo que tendríamos acá. Fíjense, el carbono lo vamos a escribir acá. Esa ramificación que se queda suelta, una de sus ramificaciones va por acá, la otra va por acá y la otra se queda por aquí abajo. ¿Cómo se llamaba ese?
terbutilo, ¿no ve? Está súper claro esa parte. Es el terbutilo. Fíjense, el de arriba es el isobutilo y el de abajo es el terbutilo. Las diferencias. Simplemente estamos viendo desde otra óptica. ¿Ya? Desde otra óptica. Pero al final ya saben que es lo mismo. El carbono, ya saben, en el ter es terciario. Siempre es terciario porque está unido a 3 átomos de carbono. Ya, como ya les había dicho más antes, se escribe en orden alfabético, ¿sí? En orden alfabético, y este ejercicio ya lo hemos resuelto, ¿no ve? El nombre de este ya lo sabemos, es el 3-etil 2,6 dimetil heptano, ¿no ve? De esta ramificación, de esta otra ramificación y de esta otra, numerando por este lado, ¿no ve? En orden alfabético, por eso primero va etil y después va metil. Ojo, no van a contar el di. Hay que ignorar el di y el tri. Eso. Simplemente van a contar el nombre del radical, ¿no? Etil le gana a metil, entonces ahí estaría. No cuentan el di. ¿Listo? Eso no se cuenta. Ya vamos a la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. A ver, hasta acá tiene una pregunta. Y ya con esto cerramos esta primera sesión, esta primera parte.